Muy bien, bienvenidos a esta sesión de la clase de estructura y funcionamiento del Estado. Hoy vamos a hablar del Poder Judicial, del organismo judicial. Como les he comentado, pues leeremos los artículos 203 al 222 de nuestra Constitución. No voy a abordar sobre ellos en la presentación, más bien voy a hacer una introducción conceptual. Espero que ustedes lean esos artículos y luego en clase complementaremos. Pues bien, entrando en materia, vamos a hacer una exposición, como les digo, conceptual y sobre todo también alguna explicación de algunos órganos de administración de justicia que ustedes deben conocer, que no nos dará tiempo de profundizar en la clase, pero que es bueno que ustedes conozcan y que vean en qué situación están. Primero lo básico, ¿no? De acuerdo con el artículo 203 de nuestra Constitución, pues al organismo judicial le corresponde la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado. Ya hemos visto el Poder Ejecutivo, que es quien, hemos visto el Poder Legislativo, que es quien hace las leyes, el Poder Ejecutivo, quien hace cumplir las leyes, y el Poder Judicial es aquel que adjudica los derechos en caso de que haya una disputa, ¿no? Entonces el artículo 203 básicamente reconoce esa potestad del organismo judicial. También reconoce la independencia del mismo, ¿no? Tomen nota, por ejemplo, que nuestro sistema, como lo veremos en la siguiente clase, nuestro sistema de control de constitucionalidad de las leyes, pues es un sistema mixto de control de constitucionalidad, es decir, hemos visto en otras clases que en todos los tribunales deben observar la disposición de que la Constitución y los tratados en materia de derechos humanos prevalecen sobre cualquier, digamos, sobre cualquier ley o tratado, pero, digamos, a la hora de accionar por la vía, digamos, constitucional, sea promoviendo un amparo o una inconstitucionalidad, sabemos que el último intérprete de la Constitución es la Corte de Constitucionalidad. Y la Corte de Constitucionalidad no es parte, obviamente, del organismo judicial. Es un órgano de control que no pertenece, digamos, orgánicamente al organismo judicial. Es un ente, digamos, independiente, así que no confundir esa parte. Más adelante veremos lo propio referente a, pues, a la Corte de Constitucionalidad. Pero bueno, en materia de organismo judicial, ya les he comentado, este artículo, el 203, es la base. El artículo 208 es el que, pues, refrenda el periodo de funciones de los jueces y magistrados. Como regla general, veremos que esto es una cuestión que siempre se discute en nuestro sistema. Cualquier magistrado o juez, no importa su categoría, dura en sus funciones 5 años. Pueden ser reelectos los magistrados, porque como veremos eso ya propiamente en clase el día sábado, nuestro sistema de elección de magistrados es un sistema corporativista a través del filtro de las comisiones de postulación y posterior elección en el Congreso. Y obviamente los jueces de paz y de primera instancia son nombrados, ¿no? Son nombrados teóricamente por el Consejo de la Carrera Judicial y la Corte Suprema de Justicia. Entonces, claro, se puede renovar el nombramiento de los jueces, pero siempre estamos acotados a un plazo de duración de 5 años, ¿no? Y eso es un poco algo que analizaremos en su momento en clase, porque es un estándar bastante corto de duración en el tiempo. No suele ser lo habitual, un plazo tan corto. Pero muy bien, esto es nada más lo conceptual. Ahora, yo quisiera que hagamos un repaso general de la situación del Poder Judicial en términos generales y entrar a otros detalles el día sábado. En primer lugar, ¿cómo está nuestra cobertura? En el país, por ejemplo, tenemos una tasa de cobertura de jueces de 8 jueces por cada 100.000 habitantes. Para que ustedes tengan una idea, según el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia, el promedio de cobertura de jueces es de 16 jueces para cada 100.000 habitantes. Guatemala, digamos, tiene la mitad de cobertura de jueces en general. Solo juzgados penales, que pues es una materia que llama mucho la atención, son 55 para todo el país. Así que tenemos una cobertura baja. Ahora, otra cuestión que yo quiero introducirles, ¿no? Porque vamos a hablar de Poder Judicial, pero también de los órganos de control, de los órganos de administración de justicia, perdón. De modo que, por ejemplo, en los litigios civiles, o de carácter laboral, o digamos, de mercantiles, pues obviamente hay dos partes, ¿no? El demandante y el demandado, y el juez, que es quien conoce el caso.
Cuando entramos en materia penal, sin embargo, cuando una persona es acusada de cometer un delito, pues obviamente hay un principio, ¿no? Y es que la acción, digamos, de persecución penal la tiene el Estado, ¿no? A través del Ministerio Público. Entonces, cuando entramos digamos, en materia penal, ya no solamente interviene las partes y el juez, bueno, interviene las partes y el juez, pero de las partes no son dos particulares, sino que en este caso es el acusado, que sí puede ser un particular, pero la parte acusadora es el Ministerio Público, o sea que estamos en presencia de un fiscal que será la parte acusadora del caso y el imputado que va a ser en todo caso la otra parte. Y en muchos casos, cuando el imputado no tenga capacidad económica, ¿no?, para sufragar los gastos de su defensa legal, acudirá a la defensa pública penal y tendrá un defensor público de oficio que será su abogado defensor. Entonces ya estamos ante otras instancias. En el caso de los fiscales, pues es el Ministerio Público, el ente encargado de la persecución penal, y para el caso de los defensores públicos, pues tenemos el Instituto de la Defensa Pública Penal, que es otra instancia que interviene en el proceso. Entonces, en este cuadro que ustedes tienen en pantalla, lo que tenemos es la cobertura de cada uno de los órganos, como ustedes podrán ver, para el caso, digamos, guatemalteco, por ejemplo, que es el número 12, tenemos 1.6 defensores públicos por cada 100.000 habitantes, 13 fiscales por cada 100.000 habitantes, y como decíamos, jueces, depende del año que tomen, ¿no? Que yo tomé este dato para el año 2016, tenemos 6 jueces por cada 100.000 habitantes, antes les había dicho 8, que era un dato, digamos, anterior, pero si tomamos el dato de 2016, tenemos 6 jueces por cada 100.000 habitantes. Ven ustedes que hay una discrepancia, ¿no? Obviamente, aquí estamos hablando de jueces, no todos los jueces son penales, pero lo que ustedes pueden ver es que defensores públicos hay pocos. Fiscales es un número que ha venido en aumento, el Ministerio Público aumenta su capacidad de acusar, pero obviamente, si el Estado no aumenta la capacidad de juzgar, o sea, la capacidad de juzgados, pues tenemos más acusaciones, pero no aumenta la capacidad, por ejemplo, de jueces para, digamos, procesar esos casos. Como hemos visto en la filmina anterior, hay 55 juzgados penales para todo el país. Entonces, probablemente hay cada vez más cobertura fiscal y no necesariamente más cobertura, digamos, de jueces. Pero regresando un poco al Poder Judicial, saliendo un poco de los números, para los que no son abogados, lo voy a tratar de explicar con lenguaje menos técnico. Digamos, de izquierda a derecha, ustedes tienen aquí este organigrama, digamos, de izquierda sería como la parte alta, ¿no?, de la jerarquía, y la derecha la parte baja. Vamos como del rango más alto al rango más bajo en pantalla. Como ustedes leyeron en el artículo 203 de la Constitución, la Corte Suprema de Justicia es el tribunal de máxima jerarquía del organismo judicial, y la Corte Suprema de Justicia, a su vez, pues está conformada por 13 magistrados, y suelen haber, digamos, 3 cámaras, ¿no?, que conocen diferentes casos. La Cámara Civil, que conoce recursos de casación, que, como veremos, es un recurso técnico que se puede interponer contra las sentencias que dictan, contra las resoluciones que dictan los tribunales de apelaciones. Estas pueden ser en materia civil o comercial, en cuyo caso la Cámara Civil, conformada por 4 magistrados, conocerían esos recursos de casación. Luego la Cámara de Amparo, amparo de antejuicios, ¿no?, que es la cámara que tramita generalmente los amparos, digamos, que le corresponde conocer, salvo que la ley le obliga a que sean en pleno, y la Cámara Penal, que conoce también recursos de casación en materia penal. Entonces, ahí hay una, como ustedes ven, una división en la Corte Suprema de Justicia para cuestiones, por ejemplo, para nombrar a su presidente. La Corte Suprema de Justicia cada año elige a su presidente, pues ahí sí actúa en pleno la Corte Suprema de Justicia. O para, por ejemplo, cuando se promueven antejuicios, como hemos visto recientemente, contra, digamos, funcionarios como los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia primero tramita ese antejuicio y luego lo remite, digamos, si la denuncia no se expulia, la remite al Congreso. En este caso particular, pues también actúa en pleno la Corte Suprema de Justicia, no actúa solamente la Cámara de Amparo y Antejuicio, sino que actúa la Cámara en pleno. Veremos que hay situaciones en las que la Corte actúa en pleno y situaciones en las cuales actúa a través de sus cámaras. Pero bueno, dicho eso, en términos muy generales, ustedes lo verán en detalle en la ley del organismo judicial, pues la Corte Suprema de Justicia
se divide en cámaras y básicamente la función de la Corte Suprema de Justicia, como tribunal de casación en muchos casos, es unificar la jurisprudencia, ¿no? O sea, unificar los criterios y sus sentencias pues son de observancia obligatoria para los tribunales de inferior jerarquía. Digamos, abajo de la Corte Suprema de Justicia, en jerarquía, tenemos a las salas de corte de apelaciones, que como su nombre lo dice, ¿no? Básicamente su competencia es conocer asuntos de apelación. Acuérdense que no solo se apelan las sentencias, se apelan a veces las resoluciones que van durante el proceso. Por ejemplo, si una persona es detenida por cometer un delito y se le dicta un auto de prisión preventiva, pues el imputado inconforme puede apelar ese auto de prisión preventiva. Un tribunal de apelaciones va a conocer esa petición y un tribunal de apelaciones podría considerar en todo caso que esa persona no debe estar en prisión mientras se da todo el proceso penal y puede, digamos, otorgarle la libertad. Por eso les digo, los tribunales de apelaciones conocen en apelación no necesariamente la sentencia, sino también a veces los autos, las resoluciones que van durante el proceso, por decirlo así en lenguaje sencillo. Entonces, en segundo lugar, debajo de la Corte Suprema de Justicia en jerarquía, tenemos a estos tribunales de sala de apelaciones. Abajo tenemos a los juzgados de primera instancia, que ustedes ven aquí en la tercera, digamos, así, en esta fila, ¿no? De en medio. Ahí, digamos, obviamente en los juzgados de primera instancia también hay diferencia digamos, los abogados le llamamos por razón de materia, ¿no? Hay jueces de ramo penal, hay jueces del ramo civil, hay jueces del ramo laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los juzgados de primera instancia conocen, como su nombre lo dice, en primera instancia de los casos de competencia de su materia. Si es juez penal, pues casos penales, si es juez laboral, casos laborales. Y, digamos, más abajo en la jerarquía están los juzgados de paz, que también, pues, hay juzgados de paz por ramo, ¿no? Ramo civil, ramo penal, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre un juzgado de paz y un juzgado de primera instancia? En lenguaje muy sencillo, pues depende digamos, la importancia del asunto, ¿no? Por ejemplo, en materia civil es una cuestión de cuantía. Cuando son conflictos digamos, cuya disputa se puede cuantificar en dinero, pues hay un monto hasta el cual lo conoce un juzgado de paz y luego de ese monto, digamos, si el monto supera la suma que acuerda la Corte Suprema de Justicia, pues ya se vuelve una cuestión de primera instancia, pero si es un monto bajo, se puede resolver en un juzgado de paz en un proceso teóricamente más corto. En la vida real, en la vida práctica, los juzgados de paz están atestados de trabajo, porque obviamente muchas disputas son de baja cuantía, o en el caso penal son faltas, ¿no? Entonces hay mucha carga en los juzgados de paz en términos generales. Eso es como un resumen, digamos, del organigrama del Poder Judicial. Como ustedes saben, ¿no? Hay un sitiado constitucional, hay un aporte constitucional que se le hace al Poder Judicial por cuota establecida en la Constitución, pero obviamente el Congreso podría dar más de esa cuota establecida en la Constitución, no puede dar menos, naturalmente, y en los últimos años, como ustedes pueden ver en este cuadro, pues más o menos en los presupuestos que se han aprobado, aquí está hasta 2017 porque fue el último presupuesto aprobado, ¿no? Luego 2018, 19, pues se ha continuado con el presupuesto anterior. De modo que, como ustedes verán, el presupuesto requerido, que esa es la primera columna, siempre es un presupuesto ideal que pide el Poder Judicial y el Congreso finalmente le termina asignando un presupuesto bastante menor. Siempre ha habido discusiones respecto de que si el presupuesto del Poder Judicial es el correcto. Obviamente consideramos que no es el presupuesto ideal, pero como ustedes podrán ver, hay siempre esa discrepancia dentro del presupuesto que el OJ dice que necesita y el que se le asigna, ¿no? Aunque todas las entidades de gobierno generalmente, lógicamente, en su presupuesto requerido arrojan montos más altos de los que habitualmente se les presenta. Ahora, ya que hablamos un poquito de cómo se distribuye el Poder Judicial, digamos, cuál es su organigrama, qué materia conoce, etcétera, etcétera, como les comentaba yo, esto es un diagrama de pie con las estadísticas de los casos, ¿no? De todos los casos que entran al Poder Judicial, con datos oficiales del propio Poder Judicial. Como ustedes verán, y como les decía yo antes, el 60% del total de los casos son cuestiones de juzgados de paz. Aquí no estoy haciendo diferencia entre si es cuestión de paz civil o de paz penal o de paz, etcétera, etcétera, sino me refiero que
El 60% de las disputas son teóricamente cuestiones de baja cuantía o delitos digamos, de faltas, ¿no? Pero ahí se concentra básicamente el gran grueso de casos. El Poder Judicial no los atiende, o sea, no tiene la capacidad, obviamente, de absorberlos todos, de trabajarlos todos a tiempo, por eso hay demoras en el sistema. Ahorita veremos justamente más o menos cómo se comporta la famosa mora judicial, ¿verdad? Luego, digamos, en asuntos de primera instancia, digamos, asuntos cuya cuantía ya se refiere ya califica para ser de primera instancia, en rojo vemos que el ramo civil pues es el 13% de los casos y el ramo penal el 11% de los casos, seguido por familia, que es el 9% de los casos. Digamos que en la cuantía, en cuestiones de primera instancia, obviamente el ramo civil, penal y familia son el día a día más cargado de los tribunales. En términos prácticos, la justicia penal es bastante más rápida que la justicia civil. La justicia civil es muy lenta, principalmente por el sistema procedimental que tiene, ¿no? Que es escrito y es muy formalista, entonces suelen ser casos de muy larga duración. El penal, como se oralizó a partir de la reforma de los años 90, pues teóricamente funciona mejor, lo cual a veces hace que la gente, al ver lo lenta que es la justicia civil, esto es muy común entre abogados, ¿no? Se sugiere siempre buscar encontrarle una salida penal al caso en cuestión para presionar a la parte contraria, ¿no? Es una práctica indeseable, pero al final incentivada por un sistema judicial tan lento, ¿no? Aquí está lo que les hablaba yo de la mora judicial. Como ustedes verán, aquí hay cifras oficiales hasta el año 2018, aún no publican las de 2019, pero si ustedes ven que a partir del 2014 para acá, pues la mora judicial ha crecido. La cifra que está en rojo, en realidad es la cifra, para calcular la tasa de mora judicial, lo que hacemos es ver cuántos casos ingresan por año al Poder Judicial y ver qué porcentaje de esos casos se resuelve, ya sea porque se dictó sentencia y se terminó la disputa, o porque se resolvió de otra forma. Digamos que se llegó a un acuerdo entre las partes, o que la persona retiró la demanda, por ejemplo, etcétera, etcétera. O sea, en general, por eso les digo, una forma de terminar el caso sentencia, otra forma es un arreglo por otra vía o un desistimiento. En general, digamos, hasta el año 2014 solía ser que por año se resolvían la mitad de los casos que ingresaban. Ahora ese número, digamos, se ha reducido drásticamente, pero también, como ustedes verán, en la columna de casos ingresados, pues cada vez ingresan más casos al Poder Judicial. Entonces, en 2018, por ejemplo, entraron 855,000 casos, una barbaridad, más del doble de los que entraron en 2014, por ejemplo. De modo que aumenta la carga del Poder Judicial y no aumenta necesariamente su capacidad. En presencia del Poder Judicial, pues lo que vemos es que hay diferencias entre departamentos. Obviamente, departamentos como el Progreso, que son pequeños y menos poblados, pues aparecen con una cobertura después por cada 100,000 habitantes mayor que departamentos como Guatemala, por ejemplo, que tiene muchos juzgados, pero también es muy densamente poblado, entonces su cobertura no es realmente tan grande con relación a la cantidad de casos que se conocen. Y luego, pues, lugares como Totonicapán, que tienen una baja presencia de jueces, pero también son lugares donde no hay especialmente un alto conflicto. Por ejemplo, en materia penal, hay muy pocos homicidios en Totonicapán, de modo que hay una baja presencia del Poder Judicial, pero en el ramo penal, por ejemplo, no hay un nivel de litigiosidad, ¿verdad? De carga de litigiosidad, como sí lo hay en el departamento de Guatemala, por ejemplo, o en el departamento de Zacapa. Pero bueno, sí ustedes verán que hay una escasa cobertura en algunos departamentos y mayor en otros. De los casos, digamos, de alto impacto que recibe el organismo judicial, perdón, ustedes verán que prácticamente casi el 40% de la carga son denuncias por violencia contra la mujer. Es un flagelo que obviamente hay en nuestra sociedad. Entonces, aquí estoy excluyendo ya cuestiones de juzgados de paz, ¿verdad? Y estoy hablando de materia penal. En materia penal, casi el 40% de casos que ingresan son cuestiones de violencia contra la mujer, que ya entran a un posible delito, ¿no? por violencia contra la mujer. En segundo lugar, lesiones, que suelen ser pues riñas y cosas así.
Y luego el robo, que pues la extorsión, la violación, el homicidio, son los delitos que le siguen, ¿no? Pero sí llama mucho la atención que la violencia contra la mujer, pues, carga con una pues, incidencia muy alta. En el caso de la Corte Suprema de Justicia, como les comentaba, ¿no? Que se divide en tres cámaras, la civil, la penal y la de amparo, ustedes verán que digamos, la cámara con más actividad es la cámara penal, sobre todo porque pues digamos, hay más incidencias dentro del proceso penal que se pueden impugnar, pero ven ustedes que es la cámara con mayor cantidad de resoluciones. Lo que ustedes ven, por ejemplo, aquí lo marco yo en rojo, es el porcentaje de resoluciones que se dictan sin lugar. Esto es un buen indicador porque, como yo les decía, la función de la Corte Suprema como Tribunal de Casación es unificar los criterios, ¿no? De modo que si el 62% de las casaciones, por ejemplo, que entran al ramo civil son declaradas sin lugares porque ya probablemente ya había un criterio expresado por la Corte Suprema y aún así las partes fueron a la casación, probablemente para dilatar el proceso, ¿no? Lo cual nos hace pensar en que quizás los incentivos del sistema están mal puestos, ¿no? No debería ser el caso que se use, digamos, sin sentido una cámara que, digamos, acuérdense que la casación es un recurso muy técnico, ¿no? Es por interpretación de ley o de la prueba, etcétera, etcétera. Entonces, sí nos dice mucho el hecho de que haya una tasa tan alta de rechazo de casos, de los casos, ¿no? Igual en materia penal, vemos que el 57% son casos rechazados, y en la Cámara de Amparo y Antejuicios es aún peor, ¿no? El 75% de los amparos provisionales no se otorgan, y pues finalmente también hay una tasa de negaciones bastante grande, ¿no? Pasamos un poco al MP, como les comentaba yo, también para ir viendo otros órganos auxiliares a la justicia. El Ministerio Público pues ha incrementado en los últimos 10 años, digamos, su capacidad de condenas. Aquí se ve con este cuadro, aunque no hay datos tan recientes, sí se ve una tendencia creciente en los últimos años. Nuevamente, a casos denunciados, vemos más o menos lo mismo. La violencia contra la mujer pues tiene una incidencia muy alta. Las amenazas quizás es un delito que yo tomaría con más pinzas en su indicador. Acuérdense que aquí son denuncias. Quiere decir que muchas de estas denuncias quizás no llegan nunca a judicializarse porque el Ministerio Público de Fiscalía, al evaluarlas, dice, bueno, esto es un poco infundado, ¿no? Sobre todo lo digo por el delito de amenazas, ¿no? Que en Guatemala, que le gusta a la gente decir, cuando hay riñas, ¿no? O peleas o discusiones, la gente dice, bueno, si me pasa algo es su culpa y voy a ir al Ministerio Público a denunciarlo por amenaza, ¿no? Entonces hay muchas amenazas que a lo mejor no son casos, ¿verdad? Son simples denuncias por conflictos personales. Pero luego hay muchas denuncias por hurto, por robos, especialmente robo de equipo móvil, como ustedes ven en el punto 5, ¿no? Muchos delitos contra el patrimonio, que son denuncias que llegan, no necesariamente, como les digo, que se judicializan. Si ustedes ven la cantidad de denuncias por hurto, robo, etcétera, que hay aquí, alcanzan una proporción mayor que las que vimos en el organismo judicial. Quiere decir que muchas denuncias por robo finalmente no se judicializan porque ni siquiera identifican al sospechoso, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, la carga de trabajo, pues para los fiscales municipales hay una carga de trabajo muy grande. También en algún momento les pediré que quizás en la semana siguiente, en la clase siguiente, que exploremos un poco más a detalle el Ministerio Público y su división, pero pues especialmente en las fiscalías municipales es donde se ve mayor carga de trabajo. Normal, ¿no? Es el trabajo quizás del día a día. Y por último, la defensa pública penal, no quisiera dejar de mencionarles algunos datos. Digamos, lo que vemos en la defensa pública penal es especialmente una muy baja cobertura. Buena parte del tiempo, digamos, se dedica a asistencia legal a las víctimas. La mayoría de delitos que se conocen siguen siendo pues violencia contra la mujer, como ustedes pueden ver, la negación de asistencia económica, que también es una cuestión de negación de asistencia económica pues a la pareja, ¿no?
y luego pues otros delitos de alto impacto que también van cayendo al sistema. Guarda mucha proporción con los datos que hemos visto antes, pero lo que me interesa comentarles quizás es la situación de la carga de trabajo, ¿no? También vemos que en la defensa pública penal es grande, ¿no? De modo que hay 107 casos, digamos, audiencias, ¿no? Que tiene que ver por mes un defensor público. Esto es a diciembre de 2018. De modo bueno, con 107 casos, audiencias al mes, qué sé yo, los pobres defensores públicos están muy cargados de trabajo, no pueden realmente hacer una defensa bien hecha de sus clientes porque están muy desbordados, es una institución muy olvidada, de modo que pues se nota, ¿no? Se nota en la carga de trabajo. Como les decía, ¿no? Tienen entre 60 y 75 audiencias mensuales, lo cual es absolutamente inaudito. Entonces, cuando se habla mucho de justicia penal, por ejemplo, a veces se olvida la defensa pública penal, se hace mucho énfasis en el Ministerio Público, en los juzgados, pero la defensa pública penal es así como el patito feo dentro de un esquema como el judicial, como el de la justicia, perdón, que ya funciona bastante mal. Pero bueno, eso simplemente era un repaso muy breve para que ustedes conocieran, especialmente los que no son abogados, ¿no? Primero conocieran un poquito el mapa de los órganos de administración de justicia, que conocieran un poquito el mapa también de datos, ¿no? De cómo están estas instancias, de cuáles son los principales casos, etcétera, etcétera. Y con esta primera aproximación ya podemos entrar el día sábado a una discusión un poco más profunda del Poder Judicial. Nos vamos a enfocar principalmente en el Poder Judicial, no vamos a entrar tanto al Ministerio Público ni digamos, a la defensa pública penal por cuestiones de tiempo, pero ya ustedes han sido introducidos a estas instancias. Si hubiera alguna cuestión que comentar, pues la podemos comentar en clase oportunamente, pero con esto creo que hay una primera aproximación sobre la cual podemos trabajar.